Bienvenidos a su programa Momento Literario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes. Hoy, sábado 28 de diciembre, una vez más, nos volvemos a encontrar para hablar de libros y más libros. Quien les habla es Jaime Riveros y estaré acompañándoles por el espacio de una hora. Vamos a hablar de un autor, vamos a hablar de Julio Ramón Ribeiro y también vamos a estar relatando y analizando el cuento Solo para Fumadores. Y para ello tengo dos grandes amigas que ya están presentes en emisoras de Radio Sol de los Andes. Ellas son Sofía Aguilar y Cielo Mamani. Empiezo por ti, Sofía. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jaime. Y como siempre para mí es un placer más estar en este último programa del Club de Lectura de Momentos Literarios. Muchas gracias por el pase, Jaime. Claro, el último programa del año 2024. Hemos Esperemos continuar para el año. Esperemos. Claro, la esperanza es de por medio. De igual forma también está nuestra amiga Cielo Mamani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes con cada uno de nuestros amigos oyentes. Encantada de estar aquí nuevamente para compartir un poco más de la biografía y del relato del cuento que nos toca esta vez, ¿no? Así es, vamos a hablar de Julio Ramón Ribeiro, el cuentista más reconocido a nivel nacional e internacional. Más conocido como el Flaco, ¿no? El que tenía excelentes cuentos, narraciones y se le destaca más por ello que tanto desde niños, jóvenes, adultos empiezan a leer estas narrativas. Pero para ello queremos conocer acerca de la biografía, queremos saber quién es Julio Ramón Ribeiro y cuál ha sido su trayectoria literaria. Adelante, Sofía. Gracias, Jaime. Bueno, como ya lo has dicho, ¿no? El día de hoy nos tocó analizar a uno de los mejores cuentistas del Perú y a nivel de Latinoamérica, ¿no? Julio Ramón Ribeiro. Zúñiga. Julio Ramón Ribeiro nació en Santa Beatriz el 1 de agosto de 1929. Como ya lo mencionaste también, Jaime, es conocido como el Flaco. Bueno, sus padres, Julio Ramón Ribeiro Boleno y la señora Mercedes Zúñiga Rabinés. Julio Ramón Ribeiro tuvo un apego desde muy niño lo que es a la lectura, gracias a su padre, ya que fue un reconocido abogado y influente de su época. Era un hombre muy, muy leído y eso es lo que a Julio Ramón Ribeiro le acercó más lo que es a la lectura, ¿no? Su familia materna su familia materna de Julio Ramón Ribeiro es de Cajamarca y justo por eso él es uno de los hombres como que se acerca más a la urbe de cómo las personas del campo o las de las zonas rurales llegan a Lima en esas épocas. Y en 1937 se muda lo que es al barrio de Miraflores, cuando apenas tenía 8 años. Exactamente al barrio Santa Cruz. Entre los años de 1935 a 1945, él inicia a estudiar en el colegio Champagnat, en el famoso colegio, ¿no? Champagnat de Miraflores. En 1900, algo que a Julio Ramón Ribeiro que le ha marcado bastante, y se puede también ver en sus libros, es la muerte de su padre, que sucedió en el año de 1946. Para él fue, como lo ha mencionado, uno de los momentos más oscuros que alguien que es como su guía se haya ido de este mundo, ¿no? Es un consuelo que tal vez nunca lo supo sobrellevar. Y bueno, posterior a eso ingresa a estudiar a la Universidad Católica, a estudiar Derecho. Y esto llega más a estudiar Derecho por su padre, por temas familiares. En 1949 publica lo que es su primer cuento, La vida gris, y es conocido como uno de los cuentos matrices, si se podría decir así. En 1952 viaja a Europa por primera vez gracias a una beca. En 1953 viaja a Francia a estudiar literatura en la Universidad de la Sorbona en París, y es lo que más a él le apasionaba, ¿no? Lo que es la literatura. En París es en ahí donde conoce a grandes escritores latinoamericanos como es Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias y Julio Cortázar. En 1958 Julio Ramón Ribeiro vuelve a Lima. Vuelve por un tiempo, ¿no?
vive en Huamanga. En ahí es como da clases de docencia, pero al no acostumbrarse mucho, él vuelve otra vez a Lima, deja su trabajo que solo fue por 3 meses como docente, y en 1961 ingresa a trabajar a una agencia de noticias llamada Transport, prácticamente se estableció, ¿no?, por una década. Y es en ahí donde tuvo por decir así, estabilidad económica y también estabilidad personal. Y en 1961 conoce a Lida Cordero, que poco después llega a casarse con ella en el año de 1966. Y a fines de ese mismo año nace su único hijo, Julio Ramón Ribeiro Cordero. En 1972, Julio Ramón Ribeiro es representante de Perú ante la UNESCO. Y posteriormente, en 1985, también es embajador de Perú en UNESCO. Y, pasando los años, se conoce algo muy trágico para Julio Ramón Ribeiro, le dan a conocer que él sufre de cáncer al esófago. Fue operado 2 veces por esa enfermedad que tuvo. Le dieron vida de 6 meses, ¿no? Para que le dijeron que solo le quedaban específicamente 6 meses para que él pueda hacer sus cosas. Pero milagrosamente él, después de esas 2 operaciones, vive 21 años más, gracias a Dios, ¿no? Y justo algo que también menciona, en lo que he leído, es que él ingresa con 65 kilos y ya para su estatura era un peso promedio, y sale con 48 kilos. Y esa es un poco de la historia de Julio Ramón Ribeiro. Y él fallece lastimosamente el 4 de diciembre de 1994 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Así es, Julio Ramón Ribeiro, un hombre muy dedicado, de hecho, a la literatura. Nunca tuvo enemigos, se sabe dentro de su biografía. Siempre fue un hombre tal vez muy callado, y así a cierta vista que quienes lo conocían sentía que era un hombre de pocas palabras, pero mientras más acercamiento tenía a él te generaba confianza, incluso te daba la hospitalidad, ¿no?, que se merece cualquier invitado para Julio Ramón Ribeiro. Ese era Julio Ramón Ribeiro, ¿no?, un personaje que también, dentro de sus anécdotas que leía en un artículo de una revista, cuenta pues que cuando él ya se dedicaba a publicar sus cuentos en diarios de importancia en Lima, tenía lectoras de un colegio, y eran muchachas de entre 15 a 16 años quienes se apersonan le invitan, mejor dicho, a Julio Ramón Ribeiro, se apersonan a él y le regalan una cantidad de lapiceros, y así como también una cantidad de cintas para la máquina de escribir, para que pueda él trabajar. ¿Con qué fin? Le dice: reciba este regalo a nombre de todos nuestros compañeros de salón, para que usted siga escribiendo y nos siga deleitando con sus escritos, con sus cuentos. Y desde ese momento Julio Ramón Ribeiro también se comprometió a seguir escribiendo. Él pensó en un inicio que iba a ser un escritor poco conocido, o poco que nadie sabe de él, pero a medida que tuvo ya más trascendencia con los premios o con los relatos que publicaba, empezó a recobrar más importancia a nivel nacional. ¿Algún dato también que nos quieras añadir también, Cielo, dentro de la biografía? Sí, como nos decía Sofía, es muy importante y muy interesante también la biografía de Julio Ramón Ribeiro, sobre todo cuando le dio cáncer, ¿no? Él tenía, como también lo vamos a relatar en el cuento, esa por así decir, ese vicio de cigarro, de fumar, y llega un momento donde le afecta en la parte de la escritura, ¿no?, en su vida, y él intenta dejar el cigarro, pero cuando intenta dejar el cigarro, él ya no puede escribir. Entonces él decide, ¿no? Él decide, ¿qué hago? O sigo escribiendo o fumo. Y entonces él se pone a pensar y dice,
Bueno, puedo seguir escribiendo porque es lo que le fascinaba también. Puedo seguir escribiendo, pero bueno, voy a pagar con unos años de mi vida. Es algo muy interesante que... Así es, cielo, vamos a hablar de ese cuento. Nos has dado una antesala, una introducción de qué trata Solo para Fumadores. Así que te vamos a invitar para que nos narres el resumen o la argumentación del cuento Solo para Fumadores. Claro, a ver, vamos a iniciar con este cuento que también es súper interesante, ¿no? Parece un cuento autobiográfico de Julio Ramón Ribeiro. El cuento inicia diciendo: sin haber sido un fumador precoz, a partir de cierto momento mi historia se confunde con la historia de mis cigarrillos. Él comenta que al inicio de su vida, a los 15 años más o menos, él probó un cigarrillo. Pero como todo joven, o como toda primera vez, él se pone a decir: no, qué feo, me da asco, jamás lo volvería a hacer. Después de eso, pasó el tiempo, entró a la universidad, y él dijo, volvió a probar el cigarrillo, que era inevitable en esos tiempos, y en ahí es donde el cigarrillo se vuelve parte de su vida, parte de todo lo que él tenía. Cuando va pasando el tiempo, Julio, lo que nos comenta es la historia de un hombre que se va sintiendo solo y cada vez va probando más y más. Al inicio, lo que él tenía solamente eran propinas de lo que vivía, y de esas propinas, algo vital para su vida eran los cigarrillos. Entonces él priorizaba: ¿qué es lo que necesito? ¿Comida, cigarrillos u otra cosa? Entonces primero estaba tal vez la comida, luego los cigarrillos, y después primero los cigarrillos y luego la comida. En una parte del cuento dice: yo fumo para comer o como para fumar. Es como así decirlo, que él sentía que era parte vital de su vida. Entonces él empezó a buscar más formas de ganar dinero, no exactamente para progresar o no exactamente para seguir, sino que era para tener su cigarrillo. Él sentía que era parte de su vida, era como que levantarse en la mañana, fumar un cigarrillo, después del desayuno, después del almuerzo, otro cigarrillo, después de la cena, otro cigarrillo, antes de escribir, que era también lo que le gustaba, un cigarrillo. Y como el cuentista va diciendo, ¿no? O el personaje, él va sintiendo que es parte de su vida. Cuando el personaje, por cosas de la vida, por así decirlo, no se queda siempre en el Perú, es un personaje peruano, no se queda en el Perú, avanza y se va a Europa. Primero llega a España, y ahí al inicio no le iba tan mal, había ganado una beca, y parte de esa beca lo usaba también para sus cigarrillos. Él ponía o priorizaba eso. ¿Por qué? Porque era también, él nos menciona, parte de su vida. Después de eso se va a París, y en París también sufrió algunos desatinos, sufrió algunos desaires, y tampoco tenía mucho dinero. El autor nos relata un personaje que técnicamente ya ni siquiera tenía para vivir, pero lo que buscaba o lo que él quería o lo que él priorizaba era siempre un cigarrillo. Él estaba viviendo de las becas que él tenía, pero cuando él sintió la necesidad de fumar más, cuando él sintió que ya no tenía más para los cigarrillos, él incluso fue a pedir fiado. Él sintió tanta vergüenza de pedir fiado a una persona que él se juró a sí mismo nunca más hacerlo. Entonces, ahí es donde él empieza a buscar trabajo. Pero como les decía, no era para su comida, no era para continuar, no era para su vida misma. O aunque tal vez sí, porque para él su vida eran los cigarrillos. Era para comprar una caja de cigarrillos, y era lo que había. Él se adecuaba. A veces un buen cigarrillo, que era uno caro, a veces un cigarrillo barato, que era para lo único que tenía. Pero con tal de que sea un cigarrillo, era lo único que necesitaba. Después va pasando el tiempo, y él seguía así, fumando, y era parte de su vida, y no podía dejarlo. Él se ponía a trabajar, llegó a trabajar por así decirlo, a recolector de papeles. ¿Para qué? Para fumar. Incluso de los papeles periódicos, que sabemos que son bastante inflamables, él estaba entre
igual voy a fumar, pero y seguía en su trabajo. Le alcanzaba para algo y él seguía así, seguía y seguía. Llega un momento donde el autor nos comenta y el personaje también, el personaje va contando esto. Nos dice, no creas que en algún momento no he tratado de dejar esto, porque lo he hecho, lo he intentado, pero he probado de todo. He probado los medicamentos, he probado todo lo que los doctores me dieron, lo he intentado todo, pero me he dado cuenta que lo único que puedo hacer es tener esa fuerza de voluntad, porque esa fuerza de voluntad es lo único que me va a dejar, o lo único que me va a hacer dejar esto. Pero esta fuerza de voluntad yo no la tengo, o al menos si alguna vez la tuve solamente fue en un cierto tiempo, donde yo una vez dejé ese cigarrillo, pero solo por un tiempo. Y el autor o el personaje nos relata que se sentía tan feliz cuando él sintió esa fuerza de voluntad de dejarlo. Porque, ¿y cómo es que se puso a pensar en esto? ¿Cómo es que dejó esto? Porque sabemos que el cigarrillo de todo es dañino. Entonces, dañaron no solamente sus pulmones, también dañó su esófago, dañó su estómago, dañó su duodeno. El autor nos relata que ya no podía ni comer. Y llegó en ese momento, y en ese momento es donde él decidió hacer eso, pero solamente duró un poco tiempo. Después de eso, el autor nos dice que algo le faltaba. Él sentía que ya no podía. E incluso cuando intentaba escribir, que era lo que más le gustaba, ya no podía. Porque lo que él primero hacía es fumar un cigarrillo y luego escribir. O fumar un cigarrillo y luego tenía un trabajo de hacer de las cartas. Y por más que en las cartas estaban ahí tal vez el dinero para sus cigarrillos, él no podía abrir las cartas. ¿Por qué? Porque necesitaba primero fumar un cigarrillo. Él no lo podía hacer en un orden contrario. No podía abrir las cartas y luego un cigarrillo. Y llegó hasta tal punto. Él seguía comentándonos y nos sigue contando que él intentaba, pero no se pudo. Luego pasó un tiempo y, como les decía, pasan bastantes sucesos que nos comentan que el personaje hacía de todo por un cigarrillo. Buscaba trabajo por un cigarrillo. Intentaba hacer cualquier otra cosa, pedía a los demás por un cigarrillo, pero sabemos que las culturas en otros lugares no existe el fiado, mucho menos en Europa, donde te miran y tal vez te dicen, esta persona está loca. Y él sintió eso de las personas, porque también su aspecto era deplorable. Él sentía que lo miraban y decían, esta persona me va a robar, por más que él le compraba todos los días cigarrillos a la misma persona, pero le decían así, o él sentía eso, y se veía así también. Y después de esto, el autor o el personaje nos sigue contando. Nos dice que él tenía una esposa y un hijo. La esposa quería que este personaje al menos intente dejarlo, porque como les decía, se sentía ya tan mal que ni siquiera podía comer. Se sentía tan mal que estaba bajando de peso. En un día de esos, él fue al hospital y el médico le decía siempre, ya no debes fumar, pero él decía o miraba con un poco de perspicacia al médico y decía, o pensaba, no sabe usted cuánto lo he intentado, o no sabe usted con quién se ha topado, que al menos lo he intentado tantas veces, y él intentaba y quería, pero no podía. Pasaron un mes, 2 meses, un mes, y él seguía fumando. Después de eso, cuando se sintió súper mal, muy mal, la gente le decía esto, o sea, el médico le dijo, no, ya no puedes seguir. Y estaba tan mal que le dieron toda una dieta, la comida saludable, el ejercicio, el deporte, y su esposa se encargaba de que él lo cumpla al pie de la letra. Y él lo intentó, estuvo al menos así algún tiempo,
iba a correr, su esposa no se despegaba de él, era su sombra. Iba a correr, comía comida saludable, tomaba agua, todo. Sin embargo, él se sentía infeliz, sentía que algo le faltaba, se sentía ansioso, no podía, ya no podía. Entonces le dijo a su esposa y le convenció, ellos salían a correr a la playa, que eso es lo que le recomendó el doctor, que vayan a la playa, que vayan a lugares de la naturaleza y demás, que de seguro eso le va a ayudar. Y les dijo a su esposa, ¿sabes qué? Yo me voy a adelantar 1 hora antes. Tú traes al niño y luego nos vemos. Y en eso, el personaje fumaba un cigarrillo. Y entonces, ella no podía dejarlo. Y después de eso, un día también estaba muy mal. Fue al doctor, ya sentía que estaba desvanecido, había bajado mucho de peso y entonces le habían sacado gran parte de su estómago, le operaron, también del esófago le operaron, también le sacaron el duodeno, ya no podía ni siquiera comer, no podía ni siquiera tomar agua, él estaba ahí desvalido, no podía hacer nada. Y después de eso lo llevaron a un centro donde decía que era una recuperación posoperatoria, pero él veía a las demás personas que estaban ahí y eran personas que se sentían o veía que tenían el ánimo por los suelos, eran delgados, eran personas que tal vez como él estaban desvalidos, sin saber qué hacer. Y él se sintió así y dijo, bueno, tal vez me están mandando aquí, no para que me recupere, sino para que muera. Sus amigos venían e intentaban sacarse fotos con él. Bien, vamos a seguir hablando del cuento y nos vamos a una pequeña pausa comercial, amigos. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en Radio Sol de los Andes con el programa Momento Literario. Vamos a seguir hablando, pero antes yo voy a dar el pase a mi amiga Cielo para que termine el cuento. Estabas a poco de terminar. Sí, muchas gracias, Jaime. Sí, estábamos ya a punto de terminar y estábamos en que él ingresa, pues, ¿no?, a ese lugar de recuperación postoperatoria y él ve a personas como él que estaban desvalidas, se sentían mal, eran delgadas, con un rostro sin ánimo, y él pensaba que estaban ahí, pero era como para despedirse o como para sus últimos días. Y sus amigos le hacían sentir lo mismo, su esposa, su familia, era como que se estaban despidiendo, era como que ellos iban, se sacaban fotos, por así decirlo, ya no vas a estar, son tus últimos momentos de vida y bueno, lo vamos a compartir contigo. Y luego él ve, un día está viendo por la ventana y ve el techo, unos albañiles, ¿no? Y él mira a esos albañiles. Ellos no tenían tal vez alguna profesión, tal vez no tenían algún tipo de educación, pero ellos estaban felices, se sentían contentos, estaban con un rostro bastante animoso. Y él los miraba y por primera vez dice que sintió la envidia de cómo es que ellos estaban sanos y cómo es que tal vez unas personas que tal vez no eran tan educadas como él, que recordemos que él escribía, era abogado, estaba así, y las personas que él veía eran felices. Y entonces eso es lo que le dio motivos a él para intentar seguir, intentar cambiar e intentar no sentirse mal. Quiso vivir por primera vez. Y entonces ahí es donde él, lo primero que tenía que hacer para salir de ese centro era subir de peso. Pero él no comía. ¿Cómo podía subir de peso? Él no podía comer. Entonces, ¿qué hace? Esconde monedas en su ropa, le dice a su esposa que traiga todos los cubiertos de la casa y se pone a esconderlo en su cuerpo. Y entonces cada vez que le venían a revisar y a pesar, él pesaba 1 kilo más, 500 gramos más, 2 kilos más, pero era por las cosas que le hacía, pero él quería salir de ahí. Entonces ahí es donde él sale de ese lugar, y va con su esposa. El doctor le dio de alta, no sabían cómo era que él había mejorado,
pero su rostro seguía igual, pero pesaba más, por así decirlo, estaba mejor. Después de eso, él salió de la clínica, él sintió más apetito, al mes bebía una copa de tinto en las comidas y poco más tarde, a celebrar su 40º aniversario, encendió su primer cigarrillo. Después de eso, al final nos dice el personaje, ¿no? Enciendo otro cigarrillo y me digo que ya es hora de poner punto final a este relato, cuya escritura me ha costado tantas horas de trabajo y tantos cigarrillos. No es mi intención sacar de él conclusión ni moraleja, que se le tome como un elogio o una diatriba como el tabaco. Me da igual. Y luego se pone a reflexionar sobre los autores, los cigarros y las islas. El autor nos comenta y nos dice, al final, no, para terminar este libro he tenido que fumar tanto, porque lo he intentado, pero no he podido. Pero tampoco intento que busquen algo, solamente es algo que les cuento. Claro, una historia autobiográfica, los libros, los cigarrillos y su vida, 3 elementos muy importantes que marca este cuento. Tenemos la presencia, amigos oyentes, de también una amiga del Club de Lectura Juliaca, y es Nayeli Sege, que se está uniendo a este segundo segmento del programa Momento Literario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes también a las compañeras. Y buenas tardes a todo el público oyente. ¿Qué reflexiones te trae una vez haber leído este cuento de Julio Ramón Ribeiro? ¿Qué percepciones o qué es lo que has sentido cuando has leído esta obra? En sí, al iniciar, ¿no?, la lectura, empecé a sentir como un relato lleno de motivación por su vicio y desmotivación por dejarlo. ¿Por qué? Porque nuestro autor relata que por más de que intente dejar el vicio de fumar, aunque sabe que eso le hace mal y aunque haya tenido intervenciones médicas sobre eso, él aún seguía insistiendo. No tenía algún tipo de voluntad por dejarlo, a pesar de que ya tenía poco tiempo de vida. Y al ir leyendo más y cada vez más, el relato mismo del propio autor nos llena de un poco de nostalgia, porque al oír que él intenta tener esa motivación de dejar el tabaquismo, ¿no? Empieza a recordar prácticamente sus raíces, del por qué es que él está en ese vicio. Y es que recuerda que sus tíos, incluso su padre, fueron fumadores, y él se plantea la hipótesis de que quizás el tabaquismo es hereditario. Y vemos, ¿no?, cómo es que él intenta tener esa voluntad o esa iniciativa de poder dejar el tabaco y no lo logra. Incluso él mismo se llega a mentir, ¿no?, y llega a tener esas emociones de la envidia y de arrepentimiento. Quizás pudo haber sido mejor si él lo hubiera dejado cuando juró no volver a hacerlo. Claro, o sea, los arrepentimientos llegan tarde, de parte del que cuenta, del que narra, ¿verdad? Sí. Muy tarde. Y sí, cierto, algo que Nayeli dice es como que empieza a justificar. Hablábamos de eso, ¿no?, durante el programa, en el pausa comercial, que justifique, es como que el que nos narra dice, oye, yo no soy el único que lo hace, esto no es novedad, ya lo hacían anteriormente otros escritores, así como yo, ¿no? Citaba a Charles Dickens, a un autor francés, el que escribió Madame de Bovary, no me acuerdo el nombre, también lo citaba. Entonces había una serie de autores que lo citaba como un tema de justificar lo que él hacía, que era fumar, y dentro de ello también era que ponía en tema de debate era que era hereditario fumar, que era hereditario hacer tal acción. Entonces llegamos a un tema en que nos da a entender que es parte de su vida, porque a un inicio de la obra siempre decía, esto no sé si es una historia de mi vida
o de los cigarrillos, ¿no? Porque al fin y al cabo los cigarrillos eran también que tenían marca, ¿no? Algunos que tenían estatus, ¿no? El que fumaba tal cigarrillo tenía un estatus más alto, acomodado. Entonces, eso era Julio Ramón Ribeiro, ¿verdad? Cielo, dentro de su vida, que hemos podido hablar. Sí, así es, Jaime. Marcaron algo muy trascendental en la vida de Julio Ramón Ribeiro, y como decíamos, ¿no? Tal vez esto él lo vio de una forma, tal vez una parte justificante. Después, al final, se arrepintió, tal vez fue muy tarde. Estábamos hablando de los vicios, ¿no? Cómo es que esto te afecta demasiado. Un vicio de cualquier otra cosa es bastante dañino. Para algunos son las drogas, para algunos es el cigarrillo, para algunos es el alcohol, para algunos pueden ser muchas cosas. Los vicios son algo que al final de cuentas todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, Julio Ramón Ribeiro le pasó con el cigarrillo, y como nos decías, ¿no? Él se justificaba tal vez con otros autores, él sentía que tal vez era hereditario. Él intentaba, y decíamos, ¿por qué con el cigarrillo? ¿Por qué no con tal vez otras cosas, no? Tal vez porque algo muy trascendental, tal vez también, como nos comentábamos, era por la época, que en ese tiempo era normal, ¿no? Tú salías a la calle y una persona fumando era normal. O en el mismo cuento que nos relata también, ¿no? Nos decía que ahí las personas o bien se reunían, no sabía si era a trabajar o a fumar. Y en ese tiempo tal vez sea la cultura, hay muchas razones, pero al final de cuentas, al final de todo, es donde se pone a pensar en el qué hubiera pasado si es que yo lo hubiera dejado cuando yo dije que lo iba a dejar, ¿no? Ahí. Claro, y Sofía, también hay otro tema que se habla mucho, es de la dependencia total, es como que sin cigarrillo no vives. Y es como que hacíamos la comparación analógica con el agua, ¿no? Sin agua no vives. Entonces, ¿cómo eso hace que Julio Ramón Ribeiro pueda perder todos los bienes materiales, hasta solo por un cigarrillo, por conseguir ese bendito cigarrillo? Claro, Jaime, vemos, ¿no? En el cuento cómo Julio Ramón Ribeiro hace todo lo posible. Prácticamente para él el cigarro era un pilar muy importante. Sin cigarro, como hay una frase que dice, ¿no? Si mañana yo me dijera no voy a fumar, sería como que no me voy a levantar, no voy a hacer nada prácticamente. Sin cigarro para él la vida no tiene sentido. Eso es lo que yo veo, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro. Él justifica bastante. Incluso se pregunta, como la compañera ya lo dijo, como Cielo lo mencionó, ¿no? ¿Por qué no se basa en otros autores? ¿Por qué no hay ayuda sobre el cigarro? Menciona, si no me equivoco, sobre el alcohol. Sobre el alcohol menciona que hay libros sobre el alcohol, pero no sobre el cigarro, de cómo dejar de todo eso. Él busca justificaciones, pero para mí no es como todo lo que llegó a hacer es acompañado de un tabaco. Considero que si no hubiese pasado eso, no sé si sería la misma historia. Sí, porque me hace recordar, y él lo enfatiza mucho, Julio Ramón Ribeiro dice algo, que el cigarro no es como la droga o como que el alcohol, te desequilibra emocionalmente, empiezas a cambiar de sensación o no sé, de experiencia. El cigarro es muy diferente y hasta incluso él mismo no se da cuenta por qué. O sea, si no me produce como la droga, por ejemplo, la droga una vez que tú lo consumes tiene otras consecuencias, ¿no? Que puede desequilibrar, pero el cigarrillo no es eso. El cigarrillo es otro, ¿no? Y él no logra explicarlo en eso, Cielo. Sí, bueno, como sabemos, el tabaco es una planta, ¿no? Es una planta que contiene nicotina. La nicotina es lo que causa la dependencia. La nicotina es lo que causa esa dependencia al cigarrillo, pero el cigarrillo es lo que más provoca es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor del cerebro que, por así decirlo, te causa placer, te causa felicidad. Es por eso que tal vez al inicio el efecto de un cigarrillo es tanto antagónico, ¿no? Una parte vemos al tabaco que sí, de una u otra forma
te causa, te hace que los neurotransmisores produzcan dopamina y eso te causa placer, te causa felicidad y demás, pero la nicotina hace que esto se vuelva adictivo. Y como hemos dicho, todo tipo de adicción, todo tipo de adicción o algo que es en exceso es dañino, ¿no? Es malo. Ajá. Y Jaime, algo que también menciona él es que comenta, ¿no?, que para él fumar era uno de los placeres más hermosos de la vida. Eso es lo que él, cómo lo ve él, ¿no? Claro, en eso sí, o sea, era un placer. Un placer que le ha llevado a hacer grandes cosas. Claro, es una motivación, ¿no? Como algo que anhela el conseguir, y claro, lo consigue. Pero lo que sí a mí más me da curiosidad, y siempre lo he dicho, o sea, tanto hasta el punto, ¿no?, para fumar, el tema del estatus. Tal cigarrillo, no me acuerdo las marcas, pero sí una marca que es el Inca, que decía, este cigarrillo es muy común, ordinario. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer si está en... Esta es mi posibilidad para consumir. Más no puedo hacer. Pero cuando llegó a trabajar con un abogado, era... Y ahí consumía pues los cigarrillos también que tenían más precio, ¿no? Digamos así. Yo nunca consumí cigarrillos, no puedo hablar pues cómo serán, ¿no? Los precios, exacto. Claro, los precios, la calidad, ¿no? Entonces se ve claramente que también no solo es el tema, en el tema socioeconómico, en el tema, es que se habla más que del estatus que uno tiene, por solo comprar eso, que es un cigarrillo. Y algo también, Jaime, que a mí me llamó la atención, ¿no?, es donde menciona que hay una comparación que hace con su hijo, ¿no? Como su hijo, cuando él al momento de jugar se concentra full junto con sus juguetes, ¿no? Hay una concentración, y él tiene la misma concentración, pero con los libros, al escribir. Existe una comparación, ¿no?, en que yo me dedico full a escribir, dejo todo de lado por escribir, y esa concentración que tiene su hijo por jugar en ese momento, que ambos en ese transcurso quieren, o sea, solo paz y dedicarse a full lo que están haciendo. Y eso lo logra, o sea, él, en su caso de él, ¿no?, o sea, como el cigarro. Sí, cierto. Es cierto. Nayeli, una pregunta que algo también que quisiera hacerte a ti, como que cuando lees personalmente, ¿cómo ves a Julio Ramón Rivero en escribir tan semejante obra, ya que actualmente no se consume tanto el cigarro, ya ha perdido este tipo de hábitos que anteriormente se practicaba muy demasiado, más que todos nuestros padres y nuestros abuelos? A ver, yo creo que Julio Ramón Ribeiro, primero tuvo que tener una gran razón, ¿no? Bueno, su motivación era ya el fumar, y que en toda su vida o en su rutina estaba el fumar y el tener siempre un cigarrillo encendido, ya sea escribiendo o estando en haciendo cualquier cosa en su rutina. Y para eso hay que para poder ser constantes en todo eso, como él tenía una rutina, ¿no?, en siempre encender un cigarrillo, yo creo que hay que tener demasiada motivación para hacerlo, ya que no todos somos constantes con lo que hacemos. Y en una parte a mí me parecía bien, porque él tenía esa motivación de tener siempre todo en su rutina y tener siempre el cigarrillo encendido. En otra me parecía mal porque sabía él que le hacía daño, pero aún así no lo dejaba ni por un minuto. Para llegar al extremo de tener que vender sus cosas materiales para solamente conseguir una cajetilla de cigarrillos, me pareció muy, ¿cómo se puede decir?, muy motivador, muy de mucha voluntad, ¿no?, para que él pueda llegar a ese extremo. Sabemos que los vicios te llevan a cometer errores como también buenas acciones. Y en este caso yo creo que él cometió más errores que buenas acciones. Y claro, y hay ese tema que se habla mucho, ¿no?, de las culturas también. Cuando viaja a España, siente el que es bien recibido, ¿no? Y de hecho se fiaba de una persona que vendía cigarrillos. Cuando va a Alemania, lo deniegan, ¿no? Es como que le ven algo raro, este señor que tiene, y le cierran la ventana. Y es como que también hablamos de la cultura, no es lo mismo comportarte acá en el Perú que en otros países. Exacto.
Entonces eso hace que él también se dé cuenta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo por tan semejante vicio, Sofía? Sí, Jaime, y bueno, yo quiero añadir también a lo que se me estaba pasando, ¿no? Él también justifica cómo los grandes escritores como Ernest Hemingway también fumaban. Son grandes escritores, pero también fumaban. O sea, es como que para él los grandes escritores hacían fumando o escribían mejores obras o se inspiraban de la mejor manera fumando. Sí. Citaba. Es lo que encontraba, citaba a grandes autores, como uno de ellos, ¿no? Se me quedó Ernest Hemingway. Sí, citaba mucho a los autores, o sea, decía, son autores clásicos, o sea, que no mueren en el tiempo. O sea, habría que preguntarle a un escritor actual si hace tan semejante práctica. Tal vez no, es una inspiración para ellos, ¿no? Claro, pues como todo autor, considero que siempre hay una inspiración para redactar un libro. Sí, por eso es que yo decía, pues, y siempre estaba en mi mente, porque a cada, que hablábamos acá, de hecho, en la emisora, siempre encontraba el tema de fumar. Fumaba, cigarrillos, y en fin, su vida era eso. Entonces, a través de eso escribía grandes obras. Y por ahí que sí le doy en ese sentido la razón a Julio Ramos Rivero, en ese tiempo, en ese contexto, pero actualmente habría que preguntar, ¿no? Quienes han recibido este premio, que si siguen fumando o si siguen haciendo estas prácticas, o cuál es su manera o sea, qué les inspira, ¿no? ¿Qué los apasiona, ¿no? Ya que decía que sí, a mí también me llama la atención, me gustaría conocer un poco más. Sí, porque ya que estamos hablando de fumar, sí, la asociación de eso, ¿no? El cigarrillo y los escritores. Sí, y eso habla mucho, ¿no? Y eso es muy, muy, muy interesante. Bien, amigos, entonces ya estamos llegando ya a nuestra parte final. Hay que dar las reflexiones del caso. Recomiendan leer la lectura. Y por último, ¿cuáles son las reflexiones que dan al cuento? Empezamos por ti, Cielo. Está bien. ¿Recomendamos leer la lectura? En mi opinión, yo creo que sí. Es un cuento bastante interesante. Te hace ver bastante cerca la vida de una persona, como por así decirlo, solo para fumadores. Tú te das cuenta de muchas cosas para personas que tal vez, bueno, el cuento dice solo para fumadores, ¿no? Tal vez las personas que fuman se pueden sentir muy caracterizadas, pero las personas que no fuman también pueden ser bastante apegadas. Cómo es que el autor plasma esto, cómo es que sus propias vivencias, tú mismo lo sientes, o al menos yo lo he llegado a sentir. Y la reflexión, podemos encontrar bastantes reflexiones tal vez si buscamos, ¿no? Sabemos, o nosotros tal vez estamos apoyando en algo pro salud, ¿no? O en algo bueno. El cigarrillo o cualquier vicio siempre es dañino. Un vicio, cualquier vicio que te cause placer es dañino. Y es cierto que sí produce bastante dopamina, produce bastantes cosas, ¿no? Que te van a hacer sentir bien. Tal vez no eran las cosas adecuadas, tal vez es bueno buscar otras cosas, buscar más opciones, ¿no? Que nos hacen sentir lo mismo, o tal vez incluso más, pero de una manera más sana. Tal vez para nosotros poder cuidarnos más, o para tal vez nosotros poder tener una mejor calidad de vida. Bien, gracias, Cielo. La misma pregunta también para Nayeli, las reflexiones finales del cuento, y si recomienda también que nuestros amigos oyentes lean el texto. Bueno, yo en lo personal sí les recomiendo leer el texto de Solamente para Fumadores, porque es un cuento no relatado por la misma persona que lo está viviendo, y te llena de preguntas y a la vez te las responde. Sabemos que para poder tener una motivación debemos de ser constantes, y en este relato lo demuestra. Aunque sea un vicio y aunque esté mal, nos da una breve explicación de lo que es motivación y de lo que es constancia. Entonces, en lo personal yo les recomiendo mucho. Les llevo a la reflexión también a tomar, porque sabemos que un vicio, como lo dijeron mis compañeras, en exceso es dañino. Todo en exceso es dañino, y para poder tener una motivación extrínseca, llevar a que esto
tiene que a veces tener un punto de pare y tener que ponernos una meta de que si es que yo lo hago y llego a cumplirlo, voy a obtener esto. Y creo que, como les dije, este relato nos lleva mucho a esa comprensión de lo que es motivación y constancia. Bien, gracias Nayeli, una vez más agradecida por tu presencia. De igual forma también las reflexiones, amiga Sofía. Jaime, bueno, para mí, yo por lo particular también les recomiendo bastante esta obra. Ya sabemos que es un autor muy reconocido y muy importante de los 50. Una vez que ustedes empiecen a leer, van a un poco tal vez a entender el por qué el autor hacía esto. Les van a encontrar muchas respuestas. La obra es muy interesante, así que chicos, se les recomiendo que lean el libro. Y bueno, una reflexión que también que les podría dar es que, como ya lo hemos mencionado, creo que el fumar esconde, ¿no? Prácticamente mediante eso tú te das a conocer, o mediante eso relatas realmente tu historia interior, porque sabemos que Julio Ramón Rivero era muy tímido y mediante eso se expresaba, ¿no? Mediante la lectura, mediante la escritura de los libros, él expresaba sus sentimientos por dentro, y tal vez de esa manera él se sentía mucho más, mucho más cómodo, mucho más tranquilo. Y bueno, hay que aprender a cortar los vicios que tenemos, por más satisfactorios que sean, ¿no? Para que no te lleve a un triste desenlace como fue la vida de Julio Ramón Ribeiro. Así es, bien. Gracias, Sofía. Cielo, tus saludos. Sí, muchas gracias. Quiero enviar saludos a mis padres que me están escuchando, Florentino y Ángela, a mis hermanos Franca y Wagner, y también a un amigo Harold y a una amiga Ingrid. Así es, amigos, esto ha sido Momento Literario, un programa que llega gracias a Radio Sol de los Andes y al Club de Lectura Juliaca. A través de todos estos capítulos que hemos llevado a sus hogares semanalmente, cada sábado hemos hablado de diferentes autores y diferentes obras literarias que han inspirado a que muchos se empiecen a incursionar en el mundo de la literatura, con el fin de conocer, con el fin de ser personas de análisis y de críticas. Eso ha sido nuestro trabajo, amigos oyentes. Nosotros lo que buscamos es que la población lea, que la población se informe, que la población empiece a hablar con criterio, que la población también busque soluciones ante diferentes problemáticas o situaciones adversas que pueda afrontar. Entonces, Momento Literario ha sido un espacio que ha brindado a muchos amigos que acá en mesa han estado hablando de diferentes autores, han hablado su perspectiva desde un punto como lector, desde tema tal vez como profesionales. Entonces, han compartido todas estas enseñanzas con ustedes, nos han enseñado, y así como también hemos recibido todos estos conocimientos. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Hoy cerramos el programa Momento Literario, damos por culminado en este presente año 2024, y que bien, nosotros nos despedimos siempre dando nuestras felicidades con respecto al año nuevo 2025, y que el año sea un nuevo revitalizador para que puedan ustedes inspirarse, para que puedan conseguir sus metas, sus objetivos. Yo creo que todos los hombres de diferentes partes del país y a nivel mundial nos movemos a través de esperanza, a través de una luz en medio de una oscuridad y de una tiniebla. Entonces, este es mi mensaje final, amigos, y ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta una nueva oportunidad.